De Rancho Nuevo, la verdad, siempre los tenemos en el corazón, siempre estamos orando diario por ustedes, porque Dios provea las necesidades. Amén. El estudio de hoy le titulé Viendo a través de sus ojos. Es interesante cómo uno puede tener disposiciones en su corazón, ¿no? Dice el libro de Proverbios: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová la respuesta de ella. El hombre propone, Dios dispone. Yo propuse un tema, Señor, pues quisiera hablar de Juan 17, y todo va bien. Pues el sábado preparo Juan 17, llega el sábado, vamos con los niños y, oh sorpresa, de nuevo el Señor metiéndose en los planes del hombre y diciendo: no vas a hablar de Juan 17, de la oración de Cristo. Por mucho que te guste el tema, ese no va a ser el tema. Vamos a la palabra de Dios. Me equivoqué y le dije a Jonathan que es Mateo, es Marcos 6:34. El Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 34. Y lo leemos con toda reverencia. ¿Lo tenemos todos? Si lo tengas, digan amén. Amén. Dice la palabra de Dios: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Una breve oración vamos a hacer. Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesús, encomendamos nuestros corazones a la palabra de gracia, que tiene poder de sobreedificar y darnos herencia junto con todos los santificados. Y te ruego, Señor, que no sea yo, no sea mi corazón, no sea mis emociones, sino que sea tu palabra la que sea hablada a través de esta vida, Señor, y que los corazones de mis hermanos sean una tierra fértil en donde pueda ser sembrada, y que este mensaje sea de bendición, y que no sea solamente un mensaje más, sino que en verdad sea un mensaje que llegue al corazón, Señor, y que afecte cada área de nuestras vidas, de modo que en tu benevolencia, en tu bondad, podamos ser diferentes y ser transformados a la imagen de Cristo Jesús en aquello que es necesario en nuestras vidas. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, que nos provee de lo que necesitamos, Señor, y de todo bien espiritual que es necesario para vivir esta vida. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues este mensaje, hermanos, nació como una consecuencia de lo que vivimos ayer en el hospital, la verdad. Cuando levanten la mano quienes tuvieron la dicha de acompañarnos ayer al hospital, ¿quiénes fueron? Ok. Gloria a Dios, sí fueron una buena cantidad, fueron más de los que recuerdo que fueron la vez pasada, y es una dicha bien grande. En algunas ocasiones nos sentimos solos, tristes, pensamos que nuestro sufrimiento es único y en verdad que sentimos que nadie nos entiende. Creemos que estamos solos en la batalla de la vida cristiana, porque la verdad es que el dolor es tan grande a veces que entramos en un estado de autocompasión y en una especie de bloqueo, de modo que buscamos ayuda, pero buscamos quien nos escuche, pero no buscamos quien nos dé un consejo. Quisiera que nos pusiéramos en el lugar de Eva, la primer madre. ¿Qué debió haber sentido ella al saber que sus 2 hijos ya no estaban? Que uno de sus hijos había asesinado a otro, que sus 2 hijos salieron una mañana de su casa y uno no volvió porque estaba muerto, y el otro porque huyó, porque Dios lo había maldecido. O sea, no habían terminado de ser malditos por la maldición del Edén, y ahora habían sido maldecido uno de sus hijos. ¿Cuánto dolor debió haber sufrido Eva? Tenemos el ejemplo de Job. El libro de Job creo que es el libro de preferencia para todos los que están pasando un momento difícil. Todos vamos al libro de Job y nos sentimos identificados, ¿verdad? Cuando, para ser sinceros, no estamos sufriendo ni una mínima parte de lo que Job sufrió. Dice la Biblia que Job era un hombre perfecto delante de Dios. Y de repente llegan sus siervos y le dicen: oye, ¿sabes qué? Llegó una tempestad y quemó todo.
y después quemó todos los graneros. Y ¿sabes qué? Llega otro, ¿sabes? También resulta que tus hijos que estaban de fiesta, vino un tornado y derrumba la casa y se murieron todos tus hijos. Y luego encima de todo eso, le pega lepra. Y ahí va Job a levantar el puño contra el cielo. ¿Por qué me haces esto, Dios? ¿Hizo eso Job? Dice la Biblia en Job 1:22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, Dios no le hace como nosotros en algún momento lo hicimos, o a veces lo hacemos, o como lo hace la gente del mundo. Si existe Dios, ¿por qué estoy sufriendo tanto? Dios dice, Jehová Dios, Jehová quitó. En todo sea bendito el nombre de Jehová. ¿Qué hay en Job para que él haya dicho eso? ¿Cuánto sufrimiento tuvo él? Entonces entramos a la segunda parte de donde dice el Dios personal. Dios no fue ajeno en ningún momento al sufrimiento de su creación. Él era bien consciente, hermanos, de que él había maldecido su creación. Él le había dicho a la mujer, porque Dios había hecho a la mujer y de cualquier manera la mujer se iba a embarazar. Y la Biblia pues marca que al parecer la mujer no iba a sufrir dolores en sus preñeces. Y al parecer el hombre iba a trabajar, pero no de tal manera. La maldición de Dios fue que la mujer iba a sufrir cuando tuviera hijos y que el hombre iba a tener que trabajar con el sudor de su frente. Y desde ese momento los hombres empezaron a sufrir. Desde el momento que prefirieron obedecer la voz de Satanás en vez de escuchar la voz del Dios que les había dado todo. Y Dios fue justo y a la vez fue misericordioso con ellos. Porque en verdad, imagínense que Dios los hubiera maldecido y les hubiera dejado ser eternos y no morir. ¿Te imaginas vivir toda una eternidad en este mundo alejado de la mano de Dios y maldito por Él, sin tener la oportunidad ni siquiera de volverte a acercar a Él? Dios hizo una misericordia al dejar morir al hombre. Estar en un estado de condenación durante toda tu vida y sin poderte acercar a Dios es un castigo terrible. Y desde ese momento el hombre empezó a sufrir. Pero Dios no es ajeno. Dios es todopoderoso y es omnisciente. Dios no es ajeno a nuestros sufrimientos. Dios siendo un Dios personal. ¿A qué me refiero Dios personal? O sea, porque uno puede tener una comunión con Él. No que tú puedes tener tu propio Dios. Dios no era un Dios impersonal. Hay mucha gente, se le llama deísmo también, inclusive, esa corriente de pensamiento que cree que hay un Dios en el cielo. Y le preguntas, oye, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios, pero pues yo creo que Él está allá en el cielo y nosotros acá, y pues como que dice, háganse ustedes bolas en este mundo. O sea, yo acá arriba, ustedes allá abajo, no me meto con ustedes. Ellos creen en un Dios que no interfiere en los asuntos de esta tierra, en un Dios que técnicamente nos dejó a la merced de nosotros mismos. Un Dios que técnicamente nos dijo, ¿saben qué? Ustedes háganle como puedan. Y casi todo el mundo piensa así. No, es que todo depende de nosotros. Tu futuro depende de ti. Tú eres el que va a definir tu propio destino. Y no le des gracias a Dios. Date gracias a ti mismo y a la vida. Pero, ¿de qué sirve tener un Dios impersonal? ¿De qué sirve tener un Dios que no puede interferir en esta tierra? ¿De qué sirve tener un Dios que Él está allá arriba en el cielo y que no le importa el estado de su creación? Si la gente normalmente se enoja de que alguien compra un perro y que lo tiene guardado en la azotea, si uno se enoja por un acto así, ¿qué clase de Dios sería si Él estuviera allá y nos dejara que nosotros nos hiciéramos, perdón por la expresión, bolas nosotros aquí en la tierra? Si Él no interfiriera en los asuntos, en la preocupación. Dios sabía que en la tierra había sufrimiento. ¿Y cuándo fue? ¿Alguien se acuerda cuándo fue la primera vez que Dios manifestó preocupación por el sufrimiento de la gente en esta tierra? ¿Alguien se acuerda? Bueno, si mi memoria no me falla, ¿dónde?
no era por ahí, fue más bien por su impiedad, pero por el sufrimiento, aunque también dice que había mucha violencia en la tierra. Pero ahí Dios castigó la maldad. Me acuerdo que Dios hace una mención de Él mismo con el pueblo hebreo, cuando estaban en Egipto. ¿Qué le dice Dios a Moisés? He oído el clamor de mi pueblo. Yo no me he olvidado de mi promesa. Dios ya le había dicho a Abraham, sabes que tu descendencia va a estar 400 años en Egipto y los van a tener en esclavitud. Dice, pero yo iré y los voy a sacar y los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, al tiempo de Dios. Y pasaron los 400 e incluso pasaron tantitos más años. Y Dios dice, yo he escuchado el clamor de mi pueblo. Para ese tiempo probablemente el pueblo judío dudaba inclusive tal vez de la existencia de Dios. De lo contrario, ¿por qué Moisés se preocuparía de convencerlos? Pues Moisés simplemente, si el pueblo hubiera estado esperando con tanta fe, yo soy el que Dios envió. Gloria a Dios. Entonces, todo el mundo dudaba de Moisés. De modo que Moisés tenía que estar haciendo obras. Moisés tenía que decirle a Dios, es que ayúdame a convencerlos porque no me van a creer. ¿Qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir cuando están esperando? Pero, y el pueblo judío a cada rato manifestó queja. En la primera vez, si alguien está esperando con paciencia, dice Hebreos que uno espera con paciencia lo que no se ve. Y sufrimos en ese tiempo de esperanza y de paciencia. Pero el pueblo judío no tenía nada de paciencia. En la primera tribulación que dijo Faraón, ustedes están de ociosos, mejor pónganse a trabajar más y dejen de estar pensando en ese Dios que los quiere estar liberando. El pueblo judío no sufrió con paciencia, tuvo impaciencia. No le preocupaba tanto esa salvación. Ahora, aunque Dios, como un Dios omnisciente, que todo lo conoce, que no ignora lo que hay en nuestros corazones y en nuestras mentes, Dios conocía que la gente sufre. La realidad es que en Cristo Jesús, Dios ahora sí que experimentó en carne propia lo que es todo el sufrimiento. Vamos a Hebreos 5, 8, que no habla precisamente del sufrimiento, pero habla de algo que pareciera que pues sería medio contradictorio hablando de Dios. Hablando de Dios como hijo, Dios hijo, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Uno dice, a ver, pero bueno, ¿no que Cristo es Dios? ¿Cómo que aprendió obediencia? O sea, ¿Cristo no era obediente? No. Bueno, hay una traducción que dice, experimentó en carne propia lo que es la obediencia. Cristo supo lo que era sufrir por obedecer a Dios. Cristo en realidad lo que hizo cuando estuvo en Jerusalén era Él preparar todo el terreno para que Él fuera asesinado. A los judíos fariseos les dijo que eran los hipócritas, que eran los negligentes, que el reino de Dios había sido quitado de ellos y que a cambio las prostitutas y los gentiles, los publicanos que eran traidores, iban a ir primero que ellos, que se supone que ellos querían ser los primeros. Él entró en un día en que había mucha peregrinación, de modo de que cuando esos judíos que peregrinaban a Jerusalén regresaran, iban a llevar informes de Roma que había un Mesías, y eso iba a propiciar que quisieran destruir Jerusalén. Entonces Jesús provocó todo el escenario para su propia muerte, y a pesar de eso Él sufrió, Él siguió obedeciendo al Padre. Entonces Dios en Cristo Jesús experimentó en carne propia lo que era obedecer, y experimentó el sufrimiento, el dolor. Dios ya sabía desde antes que nosotros sufríamos, pero en Cristo Jesús experimentó. Entonces, era muy necesario esto, porque Cristo es un mediador. La palabra mediador se utilizaba en aquel tiempo para referir a un árbitro
Un árbitro que se supone que hacía una conciliación entre dos partes que estaban peleadas. Dice un comentario, para ser efectivo y eficaz, el mediador debe representar perfectamente a cada una de las partes. Y Cristo, Ireneo dice, Cristo mostró a Dios, a nosotros los hombres, nos mostró quién era Dios y al mismo tiempo exhibió a toda la humanidad delante de Dios. Hizo una parte doble. Por lo tanto, Cristo es un verdadero Dios, es verdadero Dios y verdadero hombre. Solamente Él puede ser el mediador, porque Él experimentó en carne propia lo que es nuestro sufrimiento. Pero no solo eso, también cargó con muchas cosas, con nuestros pecados. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces ahora yo les pregunto, hagan un ejercicio de imaginación. Imaginen, ¿qué sintió el Dios creador? Cristo, dice la Biblia que Cristo estaba en la creación. De hecho, que por medio de Cristo se hizo todo. Cristo estaba en la creación. Él estaba creando el mundo. ¿Qué sintió el creador? Porque obviamente Cristo era consciente que Él había creado todas las cosas cuando estaba en este mundo. ¿Qué debió haber sentido Cristo al venir a ver a la humanidad y verla sufriendo? Ver gente ciega. Había un estanque del de Betzatá. Dice que había paralíticos, había toda clase de enfermos. ¿Qué sintió Jesús al ver a su creación sufriendo? Algunos de ellos por causa de su pecado, algunos de ellos por causa de su nacimiento. Cristo que vio a Adán caer, Cristo que vio como Él mismo también maldijo a Adán, ver la consecuencia de su pecado, pero ahora Cristo lo vio con ojos humanos. Cristo sentía como cualquier humano, sentía el dolor, sentía tristeza. ¿Ustedes creen que Cristo no sabía que Él iba a resucitar a Lázaro? Cristo sabía que iba a resucitar a Lázaro. ¿Y qué dice? Que cuando vio el sepulcro, vio a sus hermanas llorando, vio a todo el mundo llorando, ¿qué hizo Él? Les dijo, no, tengan fe, yo lo voy a resucitar. Dice, se compungió, lloró. Jesús lloró, sintió el dolor de todos ellos y Él fue movido a ese mismo dolor. Entonces Cristo no es ajeno. Cristo sintió con emociones humanas. Cristo vio el sufrimiento con ojos de la carne, pero sintió con el corazón de Dios también. Cristo sintió con el mismo peso del corazón de Dios las consecuencias del pecado de la humanidad. ¿Cómo definiríamos eso que sentía Jesús por los demás en esta tierra? Y lo vimos en un principio, en el versículo 1. ¿Qué dice la Biblia que sintió Jesús por toda esa multitud? Imagínense toda una multitud en un cerro, todos buscando a Jesús porque veían que Él hacía milagros. Dice, como que vio la Biblia, como ovejas sin pastor. ¿Pero qué sintió hacia ellos? Compasión. Esa es la palabra. Jesús sintió compasión. ¿Qué significa? Jesús, como le dijo el hermano Felipe, se puso en el lugar de ellos. Se puso en el lugar de ellos. Sintió el dolor de ellos y lo hizo suyo también. Jesús, dice la Biblia, que lloró por Jerusalén, que cuando iba a entrar a Jerusalén, dice la Biblia que Jesús se agarró llorando por ella. ¿Por qué? Jesús vio el pasado de Jerusalén y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces no intenté como la gallina reunir a sus polluelos debajo de sus alas? Dice, pero no quisiste. Dios todo el tiempo estuvo hablando a Jerusalén, enviando profetas y los apedreaban. Y estos modernos, los fariseos, que eran iguales a ellos, decían, no, si nosotros hubiéramos estado, no los hubiéramos, nuestros padres. Y dice Jesús, son tus padres, eres descendencia de ellos, eres igual a ellos. Jesús sabía que el entrar a Jerusalén era el inicio de su muerte. Jesús sabía lo que habían hecho, sabía lo que estaban haciendo y sabía lo que iban a hacer con ellos. Y a pesar de eso, Jesús lloró por ellos.
porque Jesús vio el dolor que iban a sufrir en el año 70 cuando los iban a destruir. Y Jesús lloró, se dolió en su corazón al ver el resultado, porque esa destrucción era resultado de su necedad al negar a Dios que visitó a su pueblo. Dijo: no conociste el tiempo de tu visitación. No supiste detectar cuando Dios te vino a visitar, ya no por medio de profetas. Dios mismo se hizo presente en Cristo Jesús a visitar a su pueblo, y ellos no le conocieron. Y a pesar de eso, lo crucificaron. Y Cristo vio que el resultado de su necedad y de su desobediencia iba a caer en que su templo iba a ser destruido y su ciudad iba a quedar en llamas. Y Jesús incluso lloró. Jesús lloró en dolor por ellos, porque como creador Él sufría al ver que su creación fuera tan necia, tan malvada, pero al mismo tiempo que sufriera por causa de ello. Y aún así, Cristo oró por ellos. Cristo en la cruz, ¿qué dijo de ellos? Van a ser malditos cuando llegue a la presencia de mi Padre. No, Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que están haciendo. Cristo incluso en su muerte oró por los que lo crucificaron. Ahora, una pregunta: ¿qué tan compasiva es la iglesia en estos días? ¿Acaso es necesario pasar por la misma situación de las personas que vemos para compadecernos de ellos? ¿Cómo actuaba Jesús cuando veía a una persona en necesidad? ¿Cómo actuaba Él? ¿Él era indiferente? Jesús nunca fue indiferente. Vamos al libro de Lucas. ¿Dónde está? Lucas 7, versículo 11. Le digo a Jonathan que ese es un capítulo que siempre está en mi mente. Que si quiero pensar cómo es Jesús, pienso siempre en ese capítulo. Lucas 7, capítulo 7, versículo 11. Dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. En las películas dibujan como 20 personas. O sea, multitud se refiere a muchas, cientos de personas, incluso tal vez hasta miles. De modo de que todos decían, todo el mundo estaba detrás de Jesús. Entonces, en medio de esa gran multitud, dice: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Lucas, si ponen atención cuando leen Lucas es bien detallista, cuida cada aspecto de todo lo que está pasando alrededor de las situaciones de las personas. Lucas es el que dice que una viuda llegó y dio su ofrenda, y era todo lo que tenía. Lucas es bien detallista. Entonces, esto era una viuda. ¿Por qué dice hijo único de su madre? ¿Por qué se preocupa por decir eso? Bueno, porque una viuda normalmente era una mujer que obviamente ya no tenía esposo, que era el que la debía de mantener. Y una mujer en aquellos tiempos no era muy común que trabajara. De hecho, en el Antiguo Testamento, cuando Dios va a ingresar a su pueblo, a la tierra prometida, dice: y cuando estés en tu campo sacando toda la cosecha, no vuelvas a pasar, no andes de que queriendo sacar todo, deja. Si se te olvidó algo, ahí déjalo, no vuelvas a pasar, no te regreses. Eso va a quedar para las viudas, para los huérfanos, para los extranjeros. Dice, porque ellos no tienen nada y eso es el sustento de ellos. De hecho, muchos de los diezmos eran para las viudas. Dios sabía que ellos no iban a tener sustento. En dado caso, dice Pablo también, que si las viudas tenían hijos, sus hijos manténganlas. Pero aquí dice Lucas que en una procesión fúnebre iba un muerto y era el único hijo de una mujer viuda.
una mujer que técnicamente ya no iba a tener de dónde comer. Muy probablemente era una mujer anciana, porque Pablo también dice, si hay una viuda que sea joven, no, que se case o que se ponga a hacer otra cosa, dice que no esté. Entonces muy probablemente esta era una mujer viuda anciana, cuyo único sustento se había muerto. Y dice en versículo 13, y cuando el Señor la vio, ahí va la palabra clave, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Había una multitud de personas que estaban siguiendo a Jesús, que muy probablemente lo estaban apretando, que le estaban haciendo preguntas, que querían saber, pero de repente Jesús, que es Dios, puso la atención en esa persona, en esa viuda que iba llorando, iba lamentando su único sustento y la única persona que la pudiera amar, ya se había muerto. Y Jesús, ¿qué dice otra vez? Se compadeció de ella y le dijo, no llores. No nada más le dijo, no llores. Jesús tuvo cuidado de ella. ¿Cómo tuvo cuidado? No le dio dinero, le dijo, te voy a devolver lo que necesitas, y le devolvió a su hijo. Jesús no simplemente le dijo, voy a estar orando por ti, ánimo, voy a anotar tu nombrecito. No es malo, no es malo, es bueno y es correcto, y también vamos a hablar de eso. Jesús le dijo, no llores. Tocó el féretro y él, que es la fuente de vida, llenó de vida eso y volvió a la vida al joven. Jesús suplió la necesidad de esa viuda, amén. La verdad es de que en el hospital, hermanos, se vivieron muchas cosas y Jonathan, no sé por qué le estuvo diciendo a su tío, no te la quedas con ella, dásela al Señor, porque Jonathan todavía la trae esa carga. Le anda diciendo a todo el mundo que deje cargas y yo también la sentí, la verdad. Jonathan y yo íbamos con la cara de que no sabíamos qué, porque la verdad, hermanos, de cada 5 personas, 3 eran de fuera. Había unos que venían hasta de Baja California. O sea, yo decía, la verdad, pues se nos había gastado ya la saliva de tanto hablar y de tanto orar, porque nos abandonaron algunos de los que iban con nosotros. Demas nos ha abandonado amando más al mundo, dice. No, nos quedamos solos Jonathan y yo. Y pues la vez pasada que fuimos con los hermanos, los payasitos, pues ellos nos ayudaban, nos repartimos, pero esta vez entre Jonathan y yo estuvimos por todo el hospital. Y pues la verdad era fuerte. Uno ya en las últimas, de hecho Jonathan me tuvo que decir, ya vámonos, ya son las 8, ya nos tenemos que ir. Y ya nos faltaban pocas personas, pero yo ya esperaba que cuando dijeron, ¿son de aquí? Sí, soy de aquí. Llegaba y, ¿son de aquí? No somos de aquí, somos de Michoacán. Y, hola, ¿son de aquí? No, somos de Colima. Hola, ¿son de aquí? No, somos de Baja California. Y hubo un momento en el que Jonathan dice, no, pues hay una señora que hospeda, una hermana de la iglesia. Hubo un momento en el que dijo, no eres de aquí, se me hace que me voltea y me dice, ¿sabes qué? Se me hace que vamos a tener que abrir un albergue porque ya son muchos. Dice, nomás hay un cuarto para hospedarlos a todos. Le dije a mamá Coco, prepárate porque vas a tener tu casa llena. Es que de verdad, hermanos, era increíble la gente. Uno de los casos era un niño de 4 meses, de este tamaño, así de delgadito, con una abertura de este tamaño, una cardiopatía. Había niños con los que tenían cáncer, una niña chiquita que tenía leucemia. Había una niña que nos tocó el corazón, enamoramos de esa niña. ¿Cómo se llama? ¿Lisbeth o Lisette? Una niña de quién sabe cuántos añitos, pero hablaba. Tenía una voz tan tierna, pero era por la quimioterapia. Le decíamos, Lisette, ¿cómo te llamas? Lisette. Tú échale muchas ganas, Lisette. Y estaba comiendo, así que no nos hacía mucho caso. Entonces le decimos, tú ora todos los días. Y su mamá, sí, ¿verdad que tú oras diario? ¿Verdad que hablas con Jesús? Y ella, sí, hablo con Jesús todos los días. Y yo, ¿y qué le dices?
le digo que lo quiero mucho y él me dice que me quiere. Y con una voz tan tierna que casi yo le iba a decir, ¿sabes qué? Ora por mí, por favor, porque necesito que ores, porque me siento con una carga horrible. Entonces, pero no solo era eso, hermanos, eran tantos casos. Gracias, San Jonathan. Perdón, hermanos. Era una carga bien fuerte, hermanos. La verdad es de que Jonathan les puede decir que la vez pasada fue la primera vez que él visitó el hospital. Y la verdad le digo, Jonathan, la vez pasada tú estabas en shock, tú nomás estabas así en las mesas y tartamudeaba, y nosotros somos una iglesia y les podemos hacer. Esta vez se desenvolvió más, pero igual es impactante entrar a ese lugar. Yo soy bien sensible y bien chillón, y solo el Señor me puede dar fuerzas para entrar a ese lugar, porque cuando estoy trabajando en el seguro y paso por urgencias, paso casi llorando, llevando un camino de lágrimas al ver a la gente que está nomás catalizada, iba a decir. Es una carga bien fuerte, hermanos, de verdad. Jonathan me dice, ¿tú también la sientes? Le digo, yo siento una carga tremenda, pero fuerte, lo que es una carga fuerte. Le dije a Jonathan, ayúdame a orar, a ver qué Dios hace. Le digo, yo de veras, de todo corazón, le digo, sí me vengo para acá, le digo, pero hay que orar porque yo siento una carga muy, muy fuerte por esas personas. Y hay ejemplos en la Biblia y en la historia de gente que vio esa necesidad y que no se quedó indiferente. El primero de ellos registrado en la Biblia, en el Nuevo Testamento, bueno, que obviamente la primera fue Lidia, pero quien manifestó ser una mamá coco de aquellos tiempos, por así decirlo, se encuentra en la tercera epístola del apóstol San Juan. Tenía un nombre medio fiero. ¿Saben quién es? Se encuentra en la tercera epístola del apóstol San Juan, capítulo 2, versículo 11. Vamos a esa carta, por favor. Tercera de Juan, capítulo 2, versículo 11. Cuando lo encuentre, digan amén. Tiene un capítulo nada más. Quería ver si estaban atentos. Dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no es de Dios. En este caso está hablando, dice en el versículo 5, amado, le dice a Gallo, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno del Señor, de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Gallo era una persona que recibía a los creyentes, que cuando había algún predicador que llegaba y ¿se acuerdan que Jesús les decía, toquen puertas y donde dicen, pidan hospedaje, y si le dan hospedaje, díganse a la paz? Entonces ellos llegaban y, oye, soy un predicador, soy de los del camino, soy nazareno, soy seguidor de Jesús. Entonces Gallo decía, no, ven conmigo, yo te doy hospedaje. Incluso a los que no eran predicadores, él les daba hospedaje. Gallo tenía ese espíritu que Dios demandaba, que Jesús dijo, el que a ustedes recibe, a mí recibe. Y no solamente ustedes, a uno de mis pequeñitos, lo que le hagas a ellos, a mí me lo estás haciendo. No tienes cuidado de ellos, no estás teniendo cuidado de mí. Pero no solo Gallo, en el tiempo después hubo dos hombres que hablaba con Jonathan de eso, que me llaman mucho la atención. Que le digo, Jonathan, ahorita hay que hacer uno de los libros de teología y hay que agarrarnos las biografías de George Mueller y de William Booth. George Mueller, ¿han oído hablar de él? A él le asignaron ya en estos tiempos el título del apóstol de la fe, porque George Mueller, cuando vio en la Inglaterra de aquel tiempo la necesidad, que había niños en la calle sin comer, sin educación, que como normalmente estaba la peste negra, creo, bueno, había varios virus de los cuales no había vacunas, los papás morían y dejaban a los niños. Había un orfanato de parte del gobierno, pero dicen que los trataban de la patada. Entonces George Mueller empieza a orar y dice, no, ¿sabes qué?
vamos a darles de comer, le dice a su mujer. Dice, vamos a hacer el club del desayuno. Entonces abrían las puertas para que los niños comieran. Lo gracioso es de que George Mueller lo hizo sin dinero de él. Todo lo que él hizo, lo hizo con dinero que Dios movía el corazón de las personas a dar. Dicen que todos los días, él eventualmente hizo un orfanato. Primero rentó edificios, pero después, como eran tantos niños los que habían ahí, los vecinos se quejaron y George Mueller dice, ¿sabes qué? Le hizo como Jonathan, tenemos que construir ya. La cosa es de que George Mueller tenía un don de Dios, y era verdad, era un don que él tenía. Él hacía una oración simple y se cumplía. Él dice, Señor, necesito tanto dinero. Pasaba un día o dos y ahí estaba, la cantidad que él pedía. Y él no le decía a nadie, hermanos, ayúdenme a orar, estoy orando por ver a Dios a quién le toca el corazón, necesito $20,000, hermano. No, él, una de sus políticas era, a nadie le voy a decir lo que yo necesito, nomás a Dios, a nadie. Dice, porque quiero que sea Dios el que haga las cosas y no yo. Él sabía que había manipulación, que uno podía manipular, como hacen muchos, de que, hermanos, ayúdenme, es que Dios está poniendo la carga como hacen algunos, por tener una casota, y los hermanos, no, sí, pastor, ahí te va el dinero. No, él decía yo y Dios, nada más. Y Dios movía a la gente. Dios hizo que una persona tenía un terreno que era envidiable, tenía vista al mar, estaba en una colina, lejos de la contaminación. Y dice la historia que Dios tocó el corazón de esa persona para que se lo diera a menos de la mitad del precio. Y que llegó un hermano que era arquitecto y dijo, Dios me puso en el corazón a ayudarle a usted. Que vino desde quién sabe qué lugar, o sea, no había teléfono celular, era por carta. Llegaron y, hermano George Mueller, Dios me está poniendo en el corazón que le ayude. Parece que usted quiere hacer un proyecto y yo le regalo mis servicios. Un arquitecto. Hizo, creo que como 8 orfanatos. Atendió como a 200,000 niños. Y todos con la pura oración. William Booth, el que inició el Ejército de Salvación, que hasta ahorita, los orfanatos de George Mueller ahorita son edificios históricos. Pero el Ejército de Salvación hasta ahorita está vigente, es un ministerio. William Booth vio la necesidad también de la gente, él empezó como misionero, pero vio que había necesidad en la gente y él ya no empezó a ir a lugares a predicar, sino que se dedicó a atender las necesidades. Y él dijo, una frase que le comenté a Jonathan, él dijo, yo sé que solamente las personas van a cambiar su estado por medio de la regeneración, que es por el Espíritu que Cristo Jesús da, pero también no me quiero ir sin saber que yo no ayudé que la estadía en esta miserable vida, dice, sea mejor para ellos. Dice, yo los quiero ayudar a que vengan a Cristo Jesús. ¿Cómo? Dándoles de comer y predicándoles al mismo tiempo. Entonces Juan le dice a Gallo, el que hace lo bueno, haciendo referencia a que Gallo hospedaba a las personas, al ser hospitalario, a ser servicial, dice, es de Dios. El que hace lo malo, en este caso, Diótrefes, que era el que decía, no los hospedes. Y iba con la gente y le decía, mira tú, vale, si lo sigues hospedando, no te dejo entrar a la iglesia. Ese era un líder también, pero que estaba en contra del Espíritu de Cristo. Y dice Juan, el que hace lo malo no ha visto a Dios, no ha conocido a Jesucristo. Entonces nos encontramos en este dilema. Hay sufrimiento en esta tierra, Dios conoce el sufrimiento y Cristo, como Dios, se identificó, dice Filipenses en el canto de siendo Dios, en la forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó forma de siervo y se hizo esclavo. Cuando la Biblia dice eso, está haciendo referencia a que Dios se identificó con su creación. Se identificó al volverse humano en la persona de Jesucristo. Dios Hijo se hizo hombre y de esa manera se identificó y pudo experimentar lo que nosotros experimentamos. Pero la Biblia también dice, a veces para pesar nuestro, tristemente,
que nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús. En Casa de Oración Colima estamos yendo a un curso de misioneros y el hermano Toño, que él vino al Congreso de Oración, nos dijo que utilizábamos Filipenses, esa parte de la Biblia que les comenté, para hablar de la misión de la iglesia. Y dije, bueno, ¿qué tiene que ver con la misión? Con ser misionero eso. Y empezó a decir todos los pasos, cómo es que nosotros también debemos de despojarnos de todo. Y dije, caray, pues sí tiene que ver. Entonces yo utilicé ese versículo y le puse, bueno, así como Jesús se identificó con la creación siendo hombre, nosotros, como nosotros tomamos nuestra identidad de Cristo, estamos obligados como iglesia, como Cristo en la tierra, a identificarnos con la creación de Dios que no conoce a Dios. Es decir, nosotros debemos sentirnos identificados y ponernos en los zapatos de los que no conocen a Dios y velar por ellos. Así como Cristo tuvo compasión, hermanos, estamos obligados, no es algo opcional, es una obligación de cada creyente. Entonces la pregunta, ¿cómo mirar a través de sus ojos? Y yo lo puse en 3 puntos bien sencillos, hermano. La primera, la lectura constante de la Escritura. Sin la lectura de la Escritura, no vamos a saber cuál es la voluntad de Dios. Tú puedes agarrarte orando diario y no leer la Escritura, y lo único que vas a lograr es ser una persona emocional. Tal vez no puedas leer porque no sepas, pero si sabes leer y no lo haces, estás ignorando el Espíritu de Cristo. Tú no puedes decir, es que a mí me gusta seguir el Espíritu de Dios porque soy una persona espiritual y no quiero saber porque tanta Biblia te puede hacer una persona fría. El Espíritu de Dios dictó la palabra y la estás rechazando. Entonces estás siguiendo el Espíritu que dictó la palabra que estás negando. No puedes. El leer la palabra de Dios te va a ayudar a conocer a Dios, porque Dios se manifestó y lo que quiso que nosotros supiéramos de Él lo reveló en la Escritura y en la persona de Jesucristo. Vamos a conocer su propósito en esta tierra, porque de eso se trata la Biblia, de lo que Dios hizo en esta tierra, lo que Dios quiere hacer con esta tierra, que es su reino. Es manifestar su reino y hacernos partícipes del reino. Y también nos va a enseñar cómo Dios ha hecho todas las cosas, enviando profetas, enviando a sus discípulos, a los apóstoles, por medio de la muerte de Cristo. El segundo es la oración. La obediencia a Jesús concede el poder del Espíritu, el cual es necesario para testificar no solamente en palabras, sino en poder y en el poder de manifestar a Cristo completamente, es decir, en todos los aspectos a los que queremos que nos escuchen. Hechos 1:8 nos lo dice. Hechos 1, versículo 8 nos dice que Jesús en los 40 días que estuvo después de su resurrección, le dijo a los discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Testigos no solamente de la obra de Cristo, sino también de las enseñanzas de Cristo. Dicen que en aquellos tiempos la gente veía a los discípulos y decían, mira cuánto se aman. O sea, se la pasan comiendo juntos, se la pasan cantando juntos, están todo el tiempo juntos. Si hay alguna necesidad, sale todos a ayudar a los hermanos. Hay unos que hasta vendieron sus terrenos para donarlos, a dar el dinero a los necesitados. Jonathan me decía el otro día, los discípulos no le dijeron a Jesús, enséñanos a predicar. ¿Qué le dijeron a los discípulos? Enséñanos a orar. Y la oración aquí fue clave, porque Jesús dijo, ustedes váyanse al aposento alto y pónganse a orar. Oren, esperen ahí la promesa. ¿Cómo lo esperaron ellos? De una solamente y orando. Estaban unánimes en oración, dice la Biblia. Y entonces, no fue en sí la oración, fue la obediencia a Dios. La obediencia, un corazón obediente a la palabra de Jesucristo, los hizo ir al aposento alto y estar orando por la promesa. Señor, esperamos tu promesa, estamos esperando tu promesa. Y entonces vino, dice la Biblia, como viento recio,
irrumpió donde ellos estaban y todos fueron llenos del Espíritu. Entonces, llenos del Espíritu, ellos ya podían hacer todo. Entonces, la oración es clave también, hermanos. Ahora, la pregunta de los que fueron para allá, no estoy acusando ni juzgando a alguien, de los que fueron al hospital, ¿quiénes vienen a la reunión de oración? La reunión de oración es siempre la cenicienta de la vida cristiana, es la olvidada. Pero sin embargo, miren qué hermosos momentos pasamos en los sábados de oración, bien hermosos, de veras. La oración es clave para poder entender el corazón de Dios y eventualmente que Él te muestre lo que hay en su corazón y poder ver a través de sus ojos. Una vida de oración es imposible que no sea vista. Tú de veras, hermano, y todos lo vemos, tú puedes ver quién es un hombre de oración. Cuando ora en público, cuando habla contigo, cuando ora por ti inclusive, cuando te da palabras de ánimo, tú dices, esas palabras no me las dio el hermano, siento que me vinieron desde el corazón de Dios. Porque una persona que ora se ve que está tomada casi de la mano del corazón de Dios y que te lo está mostrando. David Wilkerson así decía, cuando tú dispones tu corazón a orar, Dios abre su corazón y te lo muestra para que tú puedas ver a través de sus ojos, y decía David Wilkerson, en paz descanse, que tú sientas el corazón, el dolor de Dios. Y David Wilkerson era un hombre que también dejó un legado, que él dice que una vez se agarró llorando en medio de Nueva York, de una calle que estaba concurrida de gente. Él se agarró llorando en voz alta porque vio que unos estaban vendiendo droga y que nadie hacía nada. Dice que él se le quebrantó el corazón y que empezó a llorar, a llorar, a llorar. ¿Cuántos han visto La Cruz y el Puñal, la película? ¿No la han visto? Véanla, hermanos, es una bendición, de verdad. Y la tercera manera de ver a través de los ojos de Jesús es acercarse a los lugares donde hay necesidad, o verlo con tus propios ojos. Y eso lo vemos en Mateo, capítulo 8, versículo 17. Y esta parte es donde quería que también habláramos de Jesús. Y es algo que creo que experimentamos, no solo los que estuvieron abajo en el espectáculo con los niños, sino los que también tuvimos la dicha de estar arriba. Dice, para que se cumpliese lo dicho, acuérdense que Jesús había sanado a la suegra de Pedro, pobre Pedro, pero bueno, que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, por eso lo negó, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Yo a veces me preguntaba, bueno, ¿y qué tiene que ver eso de tomar nuestras enfermedades y nuestras dolencias? De veras, yo decía, significa que Jesús al sanarla, Él se enfermó de fiebre. En realidad, hermanos, de veras, ayer ese versículo cobró mucha vida para mí. Y ayer lo platicaba con Jonathan. Platicábamos mucho porque íbamos los dos solos en el carro. Entonces le decía, de verdad, creo que a esto se refiere la Biblia cuando dice, Él tomó nuestras enfermedades, las hizo de Él. No en el sentido de que Él se enfermó, sino que Él sintió el dolor por nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Jesús se identificó de tal manera con nosotros que Él hizo suyo nuestro dolor. Hermanos, de veras, yo le decía a la gente, no le puedo decir que lo entiendo, le puedo decir que sé lo que está pasando, pero de veras, hermanos, ayer les puedo decir sinceramente y sin ganas de vanagloriarme que yo pude sentir, hice mío una parte del dolor de ellos, porque yo no puedo llevarme todo el dolor de todos juntos, porque no puedes. O sea, puedes morir en ese rato, no sé, de algún problema, porque es pesado. En verdad te llevas ese dolor. Jonathan se lo llevaba también. Muchos, todos creo que estábamos ahí, muchos que se quedaron abajo. Hubo un caso que nos contó Rael de un niño que iba a bajar en ese momento, que dimos el anuncio, y el niño en ese momento murió. Y su mamá bajó a ver la obra en representación por el niño, porque le dijo al niño que quería verla. Eso no lo dijo al final,
¿Se imaginan? La mamá con ese dolor, bajar y ver el show y decir, pues es que mi hijo se me murió en este rato. O sea, yo creí que estaba agonizando. No, que al parecer el niño se murió en ese momento y no pudo bajar. Que ya se estaba preparando el niño para bajar y murió. Entonces, parte de la vida cristiana, hermanos, es identificar y hacer tuyo el dolor, no solo de tus hermanos, sino del mundo que está sufriendo porque no conoce a Dios, porque está alejado de la esperanza, o porque tú no le puedes ir a decir al niño pequeño que tiene cáncer, está sufriendo por tu pecado o por el causa del pecado de Adán. El niño te va a decir, bueno, ¿y yo qué culpa tengo? Él pecó, no yo. Pero tú sabes que todas las enfermedades en esta tierra son por causa de lo que Adán hizo. Entonces, parte de la vida cristiana es identificarse con ese dolor y apropiártelo. ¿Para qué? No para que te vivas en angustia, no para que vivas mortificándote, sino para que hagas algo con respecto a eso. Dios bendice la obediencia a su palabra, que nace como una disposición del corazón. Dios bendice además eso, que actos proféticos, como mucha gente a veces lo hace. No es la obediencia al pastor en sí, es la obediencia a la palabra de Dios. Cuando tú la estás leyendo, cuando actúas conforme a la palabra, cuando Dios en oración te dice algo, cuando eres sensible. Eso platicábamos ayer, debemos de ser sensibles a través de la oración de lo que Él desea. Sucede, hermanos, que en el estado de oración dice algún hermano, ¿sabes qué? Estoy sintiendo de parte del Señor esto. No he visto que hasta ahorita que Jonathan diga, no, espérate, no, aquí el único que es sensible soy yo. No, si tú eres sensible, si todos somos sensibles al Espíritu, el Espíritu nos va a decir, ¿sabes qué? Ya ha pasado, yo también estoy pensando en eso, estoy teniendo la misma carga que tú. ¿Y cómo vamos a saber que es un sentir de parte de Dios? Porque Dios va a respaldar y Dios va a proveer. Yo, hermanos, había un montón de juguetes y de veras, gracias, hermanos, por ese don de liberalidad, por esa dicha de poder compartir de ustedes, hermanos. En verdad, de esa manera vemos que Dios está prosperando su obra, porque Dios nos va a respaldar en lo que hagamos. Y Jonathan no es el único que puede sentir o decir. En verdad, él sirve también como el encargado de la congregación, pero todos, si somos sensibles a la voz del Señor, de repente alguien va a llegar, hermano, yo estoy sintiendo esto, y no solo en el hospital, hermano, yo estoy teniendo una carga por tal barrio, déjame ir para allá, ok, vamos a hacer algo, y Dios va a prosperar. Pero todos debemos procurar estar en un mismo sentir, estar ocupados y también diligentes en lo que Dios desea hacer en esta colonia, en esta ciudad, pero en este mundo también. Ahora, hermanos, el desafío. Los judíos no cumplieron con el propósito de Dios. Un judío te va a decir, los judíos no somos mucho de ir a, ellos dicen evangelizar, ellos nos dicen son como nosotros o como deberíamos ser nosotros de ir a predicar para que la gente venga. Los judíos eran herméticos, ellos decían, nomás nosotros y nadie más. No, nosotros no vamos a ir por ti. Algunos cometían el error, y digo error porque Jesús lo dijo, de ir cruzar mar y tierra por ganar a una persona, pero lo enseñaban mal, y Jesús dijo, ¿sabes? Los estás haciendo hijos del infierno igual que tú. Pero los judíos eran herméticos, y Dios desde el Antiguo Testamento dijo, tú vas a ser luz para las naciones, y todas las naciones van a venir a ti. Pero, oh, gran sorpresa, los judíos no hacían nada de eso, hasta el punto que para lo único que venían era para comerciar y dejar sus ídolos en Jerusalén. No cumplieron con el propósito de Dios de convertir a los demás a Dios. Entonces Dios hizo, el reino es quitado de ustedes. Los gentiles son más fiesteros, y los que ven, ellos se llevan entre ellos, aunque sean de distintas culturas. Dios elige una iglesia gentil, que somos nosotros. Pero, hermanos, viendo la situación de la iglesia y la negligencia ante la misión de Dios, recordando que Jesús lloró por Jerusalén, al ver la negligencia de los líderes, al ver cómo trataban a las personas, y les hago una pregunta,
¿Cuántas lágrimas lloraría Jesús al ver su iglesia? ¿Cuántas lágrimas lloraría al ver? Sí estamos haciendo cosas, pero a veces no hacemos, o todos no hacemos lo que deberíamos, porque les digo, no es opcional, todos debemos participar de alguna manera. Pero el participar en la misión, no solamente de ir de misiones a la jungla a predicar, en la misión de la iglesia, en la labor social, en la labor evangelística, en la labor interna, es tarea de todos. ¿Cuántas lágrimas lloraría Jesús al vernos? Jesús en aquel tiempo dijo, orad por los obreros. Jesús volvió a ver esa necesidad y dijo, a la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Oren por el Señor de la mies que envió obreros. Mandó a 12 y conmovieron al mundo. Pero a veces, hermanos, creo que decir ahorita la mies es mucha y los obreros son pocos, decir que son pocos es irme muy lejos, hermanos. Creo que los obreros son menos que pocos, son mínimos. A veces no son ni los que se necesitan. Cuando lees acerca de las misiones, te das cuenta que aquí hay un pastor casi por cada 50 personas. En la India hay un país donde hay un pastor como para solamente 2,000 personas. Hay un país, hay un pueblo en el que en todo ese país se me hace que nada más hay un misionero. Un misionero en un país en el que hay persecución. Un misionero que eventualmente un día estos van a matar. Los obreros son menos que pocos en estos tiempos. Si Jesús caminara entre nosotros ahorita físicamente, ¿cómo se sentiría ante el estado de la iglesia actual, ante el estado del mundo y la necesidad de su creación? ¿Cómo se sentiría Jesús? Nosotros con nuestra carne nos identificamos con el sufrimiento, pero con el Espíritu de Dios sobrellevamos las cargas que este sufrimiento conlleva. Por eso les digo, nos identificamos, nos debemos identificar con ese dolor y hacerlo nuestro, pero no para mortificarnos, sino para hacer algo con respecto a ese dolor. Hacer algo, porque no podemos quedarnos así. La santidad no nos aleja del mundo para que no estemos inmundos. No, la palabra santo significa cortado. La santidad nos corta, nos consagra del mal del mundo y nos consagra para que estemos al servicio de cosas superiores, no solamente relacionadas con Dios. No es para que estemos aquí arriba cantando, que estemos aquí predicando, para que estemos enseñando. No, es para que en realidad te involucres con el mundo del cual Dios ya te separó. Dios te limpia. En resumen, eso significa que Dios te aparta del mundo para que te ilumine y para que te limpie. Y una vez que has sido iluminado y limpiado, tú vuelvas a esas tinieblas, pero no para llenarte de ellas, sino para que tú seas luz en medio de tinieblas. Antes de trabajar en el IMSS, yo tenía un trabajo en el que todos eran cristianos. Ya, todo bien bonito, gloria a Dios, ninguna grosería, todo bonito. De repente entró al IMSS y muchos se agüitan. Luis, no eres el mismo. Y yo, no, la verdad estoy muy estresado. Vivir entre gente que se la pasa maldiciendo, que se la pasa albureando, diciendo porquería y media, gente que vive en estados de adulterio, o sea, es estresante. Y yo a veces decía, Señor, es que yo no quiero así. Pero el Señor me dijo esto en mi corazón: la luz alumbra entre las tinieblas, no la luz alumbra entre las lucecitas. Dios no nos llama a estar entre lucecitas todos, como en Navidad, los niños con todas las velitas. No, la luz alumbra en las tinieblas. Y la Biblia dice que las tinieblas no pueden contra ellas. Es más fuerte la luz que nos ha dado el Señor que las tinieblas que tiene este mundo, hermano. Y la Biblia dice que esas tinieblas no van a prevalecer, porque las puertas del infierno no van a prevalecer sobre la iglesia. Entonces el desafío es a mirar a través de los ojos de Jesús y no ser pasivos ante el dolor, sino activos en la oración, diligentes y persistentes en el cuidado. La gente
Obviamente se siente bien, los papás se sienten bien cuando ven reír a sus niños, pero los papás se sienten identificados y hasta lloran cuando les dicen: oye, yo sé que no solo es tu niño, yo sé que tú tienes una carga bien fuerte, y empiezan a llorar y dices: y es que yo llevo la carga más pesada, y yo sé que la verdad todo es tu niño, ¿y cómo está tu niño? Y nadie te pregunta: ¿cómo estás tú? ¿Cómo te encuentras? Yo sé que tú te llevas todo el día aquí, toda la noche aquí, te duermes abajo de esa cama, pasas frío, tienes hambre. Y cuando vas y oras por ellos, hermano, el desafío es no dejarlos con una probadita de lo que es el cristianismo, sino que a manos llenas mostrarles lo que somos. Ese mismo cristianismo de antes que veía por las necesidades de los demás. Jesús se entregó completamente a las necesidades de su creación, tanto espirituales como físicas. Veía a la gente que venía a escucharlo, muchos venían nada más para comer o por un milagro. Y Jesús decía: ¿sabes qué? Llevan 3 días siguiéndome. Probablemente hay algunos que esperaban en algún momento acercarse a Jesús para recibir un milagro de Él. Dice: ¿sabes qué? No quiero que se me desmayen, no, dales de comer algo. Jesús proveía todo. Entonces, no nos estamos estancando nosotros en el mismo problema que los judíos, que estamos aquí nada más encerrados, algunos, no todos, y en vez de llevar esa luz, ¿somos una iglesia regular o somos una iglesia integral, es decir, completa? Que no solamente nos ayudamos entre nosotros, como es bíblico, nos edificamos mutuamente, sino que en realidad somos los brazos de Dios que alcanzamos y ayudamos a los que están fuera del reino. Le decía: Jonathan, tú ves a los enfermeros y a los doctores, y no es como doctor de la clínica que te atiende de malas y la enfermera que casi te está diciendo a qué horas te vas a ir. O sea, los ves con una sonrisota a sus enfermeros. Jonathan me decía: no, pero le digo: no, es que son enfermeros especiales y ellos no son creyentes y lo hacen con un gozo la tarea. Israel tiene un médico que, mis respetos, se disfraza para alegrarle a los niños. Yo cuando veo eso, a mí me encanta eso, pero ellos no son creyentes. Le digo: Jonathan, ellos no pueden tener una convicción mayor que nosotros, ¿de verdad? ¿O creen que es justo que ellos tengan más convicción para alegrarle la vida a esos niños que nosotros para mostrarles la luz de Cristo? ¿Acaso puede más el corazón de ellos que el Espíritu de Dios que mora en nosotros? Tal vez no algunos tienen ese llamado de ir con los niños y entretenerles y darles sonrisas, alegrarles, pero en realidad todos debemos tener una convicción más fuerte. Cualquiera puede ir, hermanos, y se agradece, ir y ayudar. Pocos son los que se atreven a ministrar y orar, pero más pocos aún son aquellos que se atreven a dar el seguimiento tanto en oración como en visita. Y creo que eso ya lo habían hablado ustedes antes. O sea, cuando dices: voy a orar por ti en mi libretita, y la libretita arrumbada por allá. ¿Cuántos de ustedes? Voy a orar. ¡Pum! Libreta de oración. Señor, te pido que... Parecerá repetitivo, hermano, pero la Biblia dice que esa viuda, día y noche, hazme justicia, le decía un juez que era ateo y que era injusto: hazme justicia, hasta que un día: esta mujer ya me hartó, ya no vaya a ser que pierda yo la impaciencia. Y Jesús dice: ¿no hará más Dios, que Él es justo, por sus siervos que claman día y noche? Ahora la pregunta es: ¿estamos clamando día y noche? ¿Estamos siendo diligentes, hermanos? El punto no es juzgar, no es azotarlos, es invitarlos de todo corazón, hermanos, a que hagamos de nosotros la necesidad de Cristo, que veamos la misión de Cristo al venir a este mundo, y así como somos identificados con su muerte, es nuestra muerte, su vida es nuestra vida, su resurrección es nuestra resurrección, y eso es hermosísimo. También hagamos de nosotros la misión de Cristo en esta tierra, que es proveer por medio del Evangelio, y también lo físico y las necesidades,
lo que esta gente necesita y que vinieron por consecuencia del pecado. Porque nosotros al hacer eso estamos mostrando, o sea, decirle a una persona, ¿sabes? Si necesitas una cosa, ven, acércate, tú dirás, ¿qué quiere de mí? A veces no es por hablar mal, sabes que los mormones, con tal que te escuchen, te limpian tu casa, te hacen el quehacer, con tal que los escuches, te hacen lo que quieran para que los escuches. Pero nosotros decirle, no, solo quiero mostrarte la luz de Cristo, de veras. Ahora sí que permíteme servirte. Dios me salvó para servirte a ti. Cristo, siendo Señor y siendo Maestro, agarró una toalla e hizo la tarea del esclavo más bajo de una casa. El esclavo que tenía el peor trabajo, limpiarle la caca a la gente de los pies. Y Cristo lo hizo. Dice, yo ejemplo les he dado para que ustedes hagan lo mismo. La invitación es esa, hermanos, a no ser indolentes ante la situación y que todos de alguna manera participemos y hagamos lo posible, no solamente de económico, sino a veces ir y darte cuenta y que al ver esa necesidad la hagas tuya y tal vez eso te motive para ser más apasionado en la oración, más diligente. Hermanos, si uno pudiera tener, cada quien tuviera la posibilidad de hospedar a una persona, ¿a cuántas no podrían hospedar? Si cada uno dijera, yo me voy a hacer cargo de fulano, yo me hago cargo de esa persona, yo voy a ir a visitarla una vez a la semana, voy a ver cómo está, si tiene alguna necesidad, un lonchecito mínimo le llevo. Podríamos hacer tantas cosas, hermanos. Hay tantas necesidades, tantos proyectos, pero a veces necesitamos más manos que quieran llevarlas a la obra, más siervos que quieran ponerse en el vallado de la intercesión, de la oración, de la obra. Eso es todo, hermanos, de verdad, de todo corazón. Los invito a cerrar sus ojos, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús por la obra que tú hiciste al poner tus ojos sobre esta creación tuya, esta tierra, que aunque llena de pecado y de injusticia, viniste a través de tu Hijo, sufriste nuestra muerte, Señor, y el castigo de nuestra paz fue sobre ti. Ayúdanos, a tú que viste la necesidad en la viuda, en el necesitado, en el ciego. Ayúdanos a nosotros no ser indolentes ni indiferentes ante ese dolor, sino ser siervos tuyos en verdad y tomar en serio tu palabra, Señor, en nuestros corazones, de que todo lo que hagamos, lo hagamos para ti, Señor, no buscando la gloria de este mundo, no buscando en ningún momento el ser visto, sino antes bien, despoja nuestros corazones de la vanagloria y ayúdanos a menguar para que tú crezcas, y cuando tú crezcas en nosotros podamos en realidad hacer lo que tú deseas a través de nuestras vidas, dado que, Señor, tú has hecho que tu iglesia sea como Cristo en la tierra. Ayúdanos a representar fielmente a aquel que nos llamó de las tinieblas al reino de la luz, y nosotros ser heraldos de ese mensaje, no solamente al proclamar tu evangelio, sino al llevarlo a través de las necesidades de los demás. Te rogamos por las necesidades, Señor, por los proyectos que tenemos, Señor, y por los cuales estamos orando, ya sea por el seminario, ya sea por el albergue, ya sea por un lugar nuevo, Señor, para esta congregación, para que esté consagrado. Rogamos de todo nuestro corazón que tú hagas y prosperes, Señor. Bendiga, Señor, el corazón de cada quien y bendigas ese lugar donde vayamos a estar. Que tú lo proveas, Señor, y que toque los corazones que sean necesarios y abra las puertas necesarias para que todo esto se haga, porque no buscamos gloria nuestra, sino que tu gloria sea manifestada, Señor. Señor, tú no dependes de nosotros. Nosotros estamos agradecidos de que tú nos dejes participar en tu plan de salvación, en tu enorme plan de redención, que es eterno, Señor. Porque ¿quiénes somos nosotros? Que son nuestras vidas para poner nuestras manos en tus planes santos, Señor. Te damos gracias por el privilegio de poder acercarnos y ser participantes de tu reino, de tu gloria y de tu propósito.
te pido que nos ayudes y bendigas con diligencia, con fervor, con lo material, Señor, todo lo que es necesario y que necesitamos para llevar a cabo tu plan, nos sea dado, Señor. Pero danos un corazón diligente y perseverante para seguir en ello sin desmayar. Nos encomendamos a ti y a tu gracia. Te rogamos que esto sea de bendición a nuestros corazones y te damos toda la gloria por tu Espíritu Santo, por tu amor, Padre, y por tu sacrificio, amado Hijo de Dios. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra, Padre. Amén.